para que no se nos vaya el tiempo y que nos demoremos después. Dale, perfecto. Mínima formalidad. Vane Oliveri, ella es una compañera muy querida nuestra, es cardióloga universitaria, es experta en imágenes cardiovasculares y en los últimos años se ha enfocado en el cuidado de los pacientes oncológicos y todas sus cuestiones cardiológicas que ya como otras veces nos has mostrado, tienen algunas diferencias con el resto de la población. Vane ahora, desde hace ya un tiempo, es miembro del Consejo de Cardio-Oncología de la Sociedad Argentina de Cardiología. Está la comisión directiva incluso de ese consejo, así que nos es de mucha utilidad todos los que nos contás en todas las reuniones. Y en esta, básicamente, es el punto de la hipertensión, la mitad de la humanidad, digamos, en los pacientes oncológicos y qué datos tenemos que tener como para el cuidado de nuestros pacientes. Así que, Vane, mil gracias por acompañarnos y darnos esta clase. No, gracias a ustedes por escucharme. Sé que estos temas por ahí son un poquito complejos porque son pacientes que siempre están fuera de las guías y mucho se basa en opinión de expertos y los pocos estudios que hay son más que nada observacionales y a la vez si justo tenemos un paciente que caiga en las características de un estudio, nunca suele ser completamente igual, sino que siempre tiene alguna comorbilidad extra o está tratado con algún otro fármaco y siempre vienen con un plus. Así que me parecía que por ahí estaba bueno que lo pudiéramos hablar, a ver con qué cuestiones nos podemos encontrar en el consultorio y cómo nos podemos dar una mano entre todos. Así que bueno, el desafío de la charlita de hoy es ver el tratamiento oncológico muy brevemente como causa y consecuencia, cómo establecemos el diagnóstico y qué diferencias tenemos con la población general respecto de la manera de diagnosticarlo, de tratarlo, y si los valores para iniciar el tratamiento son los mismos o no, y por último el tratamiento farmacológico con las principales precauciones. Esto hoy es para que solamente veamos cuán dispares y cuántas, eh, cómo se refieren las guías a cómo debemos tratar el paciente oncológico. Y en base a las guías europeas o las guías americanas, tenemos algunas diferencias. Entonces, mi idea hoy es hablar sobre alguna de ellas y que podamos establecer el valor de corte para poder tratarlos nosotros en el consultorio. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esta asociación? Porque se describe que el paciente oncológico tiene mayor prevalencia que la población general, porque muchos tratamientos que se dan para curar a estos pacientes van a desarrollar hipertensión arterial durante el tratamiento o años después de él. Incluso hay una droga que se llama cisplatino, que es muy utilizada en cáncer prostático, por ejemplo, que puede perdurar hasta 20 años en el torrente sanguíneo. Así que es mucho el tiempo después en el que tenemos que tener esta alerta. A su vez, los pacientes que han sido tratados van a tener mayor con quimioterapia y han desarrollado hipertensión arterial, tienen mucho más riesgo versus la población general de tener disfunción ventricular secundaria a la hipertensión. Y hablando propiamente del tratamiento cardiotóxico, aquellos pacientes que tienen hipertensión general, hipertensión arterial, tienen un factor de riesgo independiente para desarrollar disfunción ventricular asociada al tratamiento cardiotóxico, mayor enfermedad coronaria y mayor riesgo de arritmias. Entonces, puesto en panorama, me parece que es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son las causas? Lo voy a decir muy brevemente porque es algo que todo por ahí hemos estado leyendo un poco. Los agentes quimioterápicos, tanto la quimioterapia clásica como los nuevos quimioterápicos, de los cuales le voy a explicar en la próxima diapo, así que no me voy a tener ahí. La radioterapia, las terapias adyuvantes, porque son pacientes que generalmente tienen mucho dolor o tienen anemia, entonces requieren AINES, requieren eritropoyetina, requieren corticosteroides. A la vez el dolor genera descarga simpática, entonces también suelen elevar la presión, tienen mayor hipertensión de consultorio, mayor hipertensión enmascarada.
poseen también disfunción renal, lo cual muchas veces también va a ser un inconveniente durante el tratamiento, y también tienen mayor consumo, suelen tener un importante consumo de alcohol, consumo de tabaquismo, que también es una causa para desarrollar más hipertensión arterial, y se describe también apnea del sueño. Entonces, comparten factores predisponentes, la hipertensión y el cáncer. Y eso hace que se esté hablando de una nueva subespecialidad que se llama oncohipertensión. La intención mía de esto es solamente que sepamos que es algo que se está hablando. Es algo que más que nada en las escuelas americanas se está empezando a formar dentro de la oncología gente que sea especialista a su vez de hipertensión arterial, porque presentan muchos aristas en el tratamiento, la alteración de la función renal, la alteración de los mecanismos, cuándo se tiene que suspender, qué recaudos. Entonces, se está formando una subespecialidad basada en este tipo de cosas. Y básicamente es esto, esta es la presentación del artículo, en donde no sabemos más adelante si verá la luz o no. Por ahora se está comenzando a hablar de esto. Y en cuanto a los mecanismos de las drogas, destaco los quimioterápicos clásicos que nosotros ya conocemos, los platinos, los taxanos, principalmente las antraciclinas, que suelen producir generalmente por disfunción endotelial y por alteración del metabolismo del óxido nítrico, de la regulación, perdón, del óxido nítrico, alteración de la Opciones. vasoconstricción. O otra, llamar a alguno de tus amigos y Perdón. Y los nuevos quimioterápicos llamados antiangiogénicos, no me voy a detener mucho en esto porque la verdad que es un mecanismo que da para una primera parte, pero son nuevas drogas que se comienzan a utilizar en los últimos años y que se dan en pacientes que tienen muy mal pronóstico, si tienen cáncer metastásico y resecable, en donde se ha visto que si uno ataca al factor de crecimiento endotelial, disminuye la neoangiogénesis, lo cual reduce la masa tumoral y a la vez reduce el número de metástasis. Eso es lo favorable y ha hecho que muchos pacientes puedan tener un mejor pronóstico y superen hasta los 3 a 5 años del cáncer una vez diagnosticado en fase 4. Lo que tiene como negativo es que al funcionar en el sistema del endotelio, existen distintos subtipos de los cuales algunos generan mayor reactividad. Entonces producen hipertensión en muchos grados severa, hasta el 80% lo tiene como un efecto de clase este tipo de drogas. Del 80% va a presentar hipertensión arterial, de los cuales cercano a un 10% es una hipertensión severa, o sea, mayor de 180 a 120, y crisis hipertensivas potencialmente mortales en el 1%, particularmente en el bevacizumab, que es una droga que va justo, que es específica de ese factor. ¿A qué voy con esto? En el consultorio nosotros podemos tener muchos mecanismos. También no mencioné la radioterapia, pero la radioterapia a nivel cervical produce a largo plazo alteración de los varoreceptores con alteración de la regulación de la presión arterial, y a su vez con el tiempo puede llegar a generar hipotensión ortostática, lo cual también complica el panorama de estos pacientes. A nivel abdominal puede producir nefroesclerosis y alteración y estenosis de la arteria renal, lo cual es otro mecanismo secundario. ¿A qué voy? Con que todos estos fármacos adyuvantes, la eritropoyetina, los AINES, todos los quimioterápicos en sí, todos los tratamientos pueden llegar a generar hipertensión o pueden empeorar una hipertensión que ya el paciente padece. Entonces, en nuestro contacto con él generalmente suele ser rápido, suele ser en el contexto del prequirúrgico. Muchas veces el paciente no tiene ni idea ni de qué va a recibir, ni qué recibió, ni cómo va a ser su tratamiento. Viene a hacer un prequirúrgico, quiere que le saquen la masa tumoral y no sabe qué le va a decir el oncólogo después. Entonces, a mí me parece que este es como el mensaje del Ateneo. Cuando estemos enfrente de estos pacientes, al margen del tratamiento que haya recibido, sabemos que el paciente, por tener cáncer, por estar recibiendo un tratamiento oncológico, tiene más riesgo de tener complicaciones cardiovasculares, de morir de complicaciones cardiovasculares,
y que aquel paciente normotenso hoy, pero que recibió tratamiento oncológico previamente, puede desarrollar más adelante algún tipo de complicación cardiovascular asociada, por más de que ya no lo vinculemos. Entonces va mucho más allá de la disfunción ventricular, la complicación que uno puede llegar a ver por este tipo de fármacos, por este tipo de tratamientos. Creo que este es como el mensaje más importante que podemos dar. Esto es solamente para que quede la imagen de la alta prevalencia que tienen las nuevas drogas de hipertensión arterial. Entonces, ¿cuál sería el protocolo que nosotros tendríamos que tener en el consultorio? Y acá hay distintos tipos de aristas, porque sabemos que no existe un grupo de estudios o metaanálisis o realmente una evidencia fuerte que nos ayude a tratar estos pacientes. Entonces, las guías de oncología europea y americana se basan en las guías de hipertensión arterial, las cuales en su apartado de paciente oncológico dicen que uno se tiene que basar en las guías de oncología porque son pacientes especiales y que todo se hace por consenso de expertos. Entonces, estamos como en un área gris muy grande que nos lleva de un lado para el otro. La Guía Europea de Cardiología, publicada en el año 22, se basa en la Guía de Hipertensión del 2018. ¿Qué es lo que dice? Que se debe realizar una evaluación basal completa antes del inicio de la quimioterapia. En aquellos pacientes que saben que van a recibir una droga que genera hipertensión arterial, o sea, que nosotros conocemos, le tenemos que indicar durante el primer ciclo de la quimioterapia que se tome por lo menos 2 veces por día durante el primer ciclo y, de ser posible, 2 veces por día también durante las últimas durante los últimos 2 ciclos también, al margen del control que le hacemos que se le hace en la clínica. O sea, nosotros lo que podemos llegar a recomendar es, usted sepa que que puede tener hipertensión arterial, sería bueno que se tome aunque sea una vez por semana. Entonces, estos pacientes, si reciben estos angiogénicos, estas drogas nuevas, suelen descompensar la hipertensión arterial, suelen presentar episodios graves en menos de 24 horas. Por eso es que se dice que se tienen que controlar 2 veces por día durante las primeras 2 semanas. En caso de pacientes en donde tenemos la sospecha, es importante descartar la hipertensión de guardapolvo blanco y la hipertensión enmascarada utilizando un mapa, ya que tienen un 60% de riesgo de presentar hipertensión de guardapolvo blanco. En este escenario, el telemonitoreo realmente es un arma súper útil y que nos puede ayudar, como en otros escenarios, a disminuir la mortalidad de estos pacientes. Los umbrales del tratamiento del paciente oncológico están dados por el pronóstico, el tipo de quimioterapia y las metástasis, si las presenta o no. Entonces, esto es lo que presenta la guía de cardio-oncología del 2022. ¿Cuándo tenemos que tratar un paciente? Esta es la comparación de la población general con los pacientes con cáncer. Pacientes que supongo que va a tener una buena respuesta al tratamiento, paciente con cáncer metastásico con pronóstico mayor a 3 años, cáncer metastásico de 1 a 3 años y con peor pronóstico, un pronóstico menor a 1 año. Siempre se van a tratar cuando la presión esté superior a 160-90. 160-100, perdón. Yo voy a empezar a tratar a los pacientes también con un nivel de clase 1 cuando tenga de 140 a 159, cuando tenga buen pronóstico. Se considera tratamiento en aquellos pacientes que tienen un pronóstico de 1 a 3 años y se pudiera llegar a tratar si tiene un pronóstico peor. Ahora, en aquellos pacientes que tienen un estado de presión elevada, como se dice ahora, se puede llegar a tratar con un nivel de evidencia 2. Yo no sé qué es lo que ustedes piensan, pero sobre esta diapositiva después les voy a seguir haciendo un comentario porque la verdad que a mí esto me hace un poquito de ruido. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar a estos pacientes? Una vez que ya sabemos que tiene una hipertensión durante el tratamiento oncológico, hago un corte. Si el paciente tiene mayor de 160-100, que es donde sé que les voy a tratar a todos, se empieza con una combinación
bloqueador del eje, como siempre, del renina, angiotensina, aldosterona, con un bloqueante cálcico, dihidropiridínico. Eso es clase 1. Si el paciente sigue presentando hipertensión arterial, subo la dosis. Si se considera que la hipertensión es resistente, voy a buscar distintas alternativas y en esto difiere de la población general, porque ahí yo voy a ver cuál es la causa, cuál es el escenario de cada paciente. Le voy a incorporar betabloqueantes a pacientes que tengan mayor ansiedad, mayor dolor, a espironolactona, principalmente a pacientes que estén recibiendo corticosteroides, nitratos a pacientes que ya tengan hipertensión resistente luego de la espironolactona. Si bien están aconsejados los diuréticos tiacídicos, todo lo que es tratamiento con diuréticos tiene que tomarse con pinzas debido a la alteración hidroelectrolítica que puede llegar a ocasionar. El objetivo es que el paciente oncológico tenga la presión menor de 140/90 y si es bien tolerada, con un nivel más bajo de indicación, puede tener la presión más baja, cercana al 130/80. No está en este cuadro, pero sí está indicado que si un paciente eleva la presión en 20 milímetros de mercurio, hay que iniciar el tratamiento. Es útil utilizar la polipíldora, como en los pacientes de población general, y hay que evitar los bloqueantes cálcicos no hidropidínicos, debido a que tienen un efecto cronotrópico negativo y que a la vez producen alteraciones por el citocromo P450 y elevan la toxicidad de distintos quimioterápicos. Si los pacientes están recibiendo angiogénicos y uno debe suspender el tratamiento porque la presión está superior a 180/110, se puede restablecer una vez que la presión está menor a 160/100 con la misma dosis, pero teniendo ciertos cuidados. Si es resistente, se trata de rotar la droga. Bien, esto es lo que se presenta en la guía actual de la Sociedad Europea, en donde se ve que aquellos pacientes que tienen presión, que tienen una presión elevada, o sea, de 120 a 139, 70, 89, se evalúan las comorbilidades o los factores de riesgo y se establece un score. Si son pacientes que tienen un score aumentado, mayor de 10% de mortalidad en 10 años, ya se comienza a instaurar el tratamiento. Y esto es lo que yo les decía, que me parece que muy probablemente la guía de oncología modifique en las nuevas guías que publique, porque baja un poco el valor de tratamiento. Respecto de eso, la guía de oncología basada en la American College del 2017, esto es todo americano, establece ya un valor menor, cercano a este que hablamos recién. Este cuadro me parece súper útil, es lo publicado el año pasado, pero basado en las guías de hipertensión del 2017. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero se basa antes del tratamiento oncológico, realizar un buen diagnóstico utilizando lo mismo que hacemos con todos los pacientes. Priorizar bien la educación de cómo se tiene que tomar la presión, cómo tiene que estar, que el paciente esté tranquilo. Son pacientes que tienen mucha ansiedad, generalmente dolor, que quieren irse rápido para solucionar su problema y es muy importante, pero es clave que nosotros descartemos si existe hipertensión o no, o si solamente está asociado a esto, o si esa hipertensión también se puede llegar a aumentar durante. Entonces, si son pacientes con comorbilidades o que tienen un riesgo mayor al 10%, el tratamiento se instaura con una presión mayor a 130/80. Siempre se tiene que tener el objetivo de la presión menor a 140/90. Perdón, en los demás pacientes se instaura el tratamiento con una presión, un grado de hipertensión 1, 140/90, y el objetivo es menor de 130/80. Entonces, no sé si embarré un poquito, si se entendió bien. ¿Quedó alguna duda de eso? A ver, repetí de nuevo un poquito, Vane, así Vale. dejamos ese concepto. Bárbaro. Si es un paciente normal, que no tiene ninguna comorbilidad, se empieza el tratamiento después de 140/90. Si el paciente tiene comorbilidades o tiene, por ejemplo, diabetes, enfermedad renal crónica o tiene algún signo de daño de órgano blanco, el tratamiento se comienza cuando la presión es mayor a 130/80. Y el objetivo en todos es tener una presión menos de 130/80.
Creo que ahí me expliqué un poco mejor. Perfecto, perfecto, Bueno, excelente. Perfecto. buenísimo. Siempre hay que tratar de evitar, digamos, de descartar que exista una hipertensión secundaria y de educar al paciente y evitar todo el tipo de otras causas que pudieran llegar a aumentarlo. Durante el tratamiento, el mismo eje que hablamos recién, siempre teniendo en cuenta y descartar que exista proteinuria, y luego del tratamiento voy a ir a esta diapositiva en donde ya lo puse un poquito más claro. En los supervivientes, luego de que completan la terapia anticancerosa, se sabe que son pacientes que tienen riesgo de, una vez suspendido el tratamiento oncológico, bajar fuertemente y rápidamente la presión arterial y eso puede llegar a desencadenar eventos isquémicos. Entonces, se debe suspender el tratamiento antihipertensivo luego de suspender el tratamiento quimioterápico. Se tiene que hacer un control diario, en estos casos también sirve el telemonitoreo, se puede llegar a colocar un mapa o un monitoreo ambulatorio de presión arterial. En estos casos es súper importante tener un control bastante estricto porque se han visto bastantes complicaciones. Y luego, a lo largo de a largo plazo, existe un mayor riesgo de hipertensión arterial, por lo cual la educación es clave, como les mencionaba recién. Vuelvo a la anterior. Entonces, como base, la educación que es fundamental. O sea, todos tenemos trato con algún paciente oncológico. Entonces, es importante que lo tengamos bastante en cuenta. Y es importante hablar sobre el estilo de vida cardiosaludable, porque eso ya lo sabemos todos, pero así como también disminuye el riesgo de los factores de riesgo, también disminuye el riesgo de recidivas de cáncer. Así que es clave. Y precauciones específicas, esta diapositiva no es para que la aprendamos de memoria, es por si a alguno realmente le interesa que la pueda repasar, porque créanme que esto no está en un cuadro en todos digamos, no está todo recalcado, sino que lo he ido tomando de distintas lecturas que he tenido y realmente me parece que es súper clave que lo tengamos, si quieren, en un cuadrito cuando vemos a alguno de estos pacientes. La amlodipina tenemos que tener cuidado cuando se asocia en pacientes con estos angiogénicos, porque pueden alterar el metabolismo hepático y aumentar la toxicidad. Bueno, los no hidropidínicos ya se lo nombré, el metoprolol, hay pacientes que ya vienen tratados con metoprolol en donde no tendríamos motivo para suspenderlo, tenemos que tener precaución porque muchos inhibidores de tirosinquinasa pueden aumentar los niveles de metoprolol y empeorar la bradicardia. Y a la vez producir bloqueos también. Los antialdosterónicos pueden ser beneficiosos en el tratamiento de glucocorticoides, bloqueo androgénico. Los tiacídicos, lo que les mencioné recién, cuidado con la depresión de volumen, con la alteración de electrolíticos y con la prolongación del QT. Y es importante saber que pueden inducir la mielosupresión, pueden potenciar la mielosupresión inducida por ciclofosfamina. Los diuréticos de asa pueden causar ototoxicidad, nefrotoxicidad conjunto cuando están tratando conjuntamente con platinos. Y como conclusiones, la verdad es que la hipertensión es muy prevalente en pacientes oncológicos versus la población general. Se considera un factor de riesgo independiente para disfunción ventricular, arritmias, enfermedad coronaria relacionadas al tratamiento cardiotóxico y existe un riesgo real de presentar disfunción ventricular en los supervivientes que han desarrollado hipertensión a su vez en el tratamiento. El objetivo es que puedan finalizar el tratamiento oncológico, evitar interrupciones y complicaciones y la hipertensión arterial debe tratarse cuando tienen dosis valores superiores a 140-90, pero ante comorbilidades se puede evaluar y empezarlo un poco antes, en cifras superiores a 130-80. Y debemos aprovechar cualquier contacto con el paciente para propiciar un estilo de vida cardiosaludable y que conozca que tiene un riesgo mayor de desarrollar hipertensión arterial. Y esa es la bibliografía principal en la que me basé para esto. Así que bueno, nada más. Perfecto. Vane, excelente. La verdad que la idea, eso, lo que habíamos charlado era el cortito y al pie y superaste la expectativa. Te digo la Buenísimo. verdad, cuando uno
escucha a alguien que sabe más del tema, ¿viste? Decís, che, cómo a veces haces las cosas mal, porque realmente un escenario común de él o la paciente, me viene más a la mente la paciente, ¿viste? Que por ahí oncología, que veo y que le constato por ahí presión tirando altita, ¿viste? claro, Una leve hipertensión y hago, ¿viste? Digo, no, capaz que es porque está incómoda, dolorida, sí, y si se la bajo más, por ahí le hago un mal, porque va a estar medio hipotensa. Mirá qué pensamiento, una vergüenza lo que digo. sí. No, 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 Recontra pero es que es así. antiacadémico, pero esa imagen es recurrente, ¿viste? Sí, Y lo que vos decís es buenísimo, digamos. Que tenga hipertensión la persona que está con quimio, que ha hecho rayos, etcétera, es algo que puede potenciar la cardiotoxicidad. Así que mirá claro, la visión que yo tenía, ¿viste? No era una visión de lectura, claramente, pero de pensar que esa hipertensión que tenía, bueno, mejor voy a ser un poco más permisivo para no darle tanta claro. medicación, para no generar la hipotensión. Así que, bueno, gracias por el datito que Ah, sumo buenísimo, a las cosas buenísimo. que uno Porque aprende. a la vez son pacientes súper apurados, o sea, es lógico, o sea, no Sí, quieren no, perder y uno tiempo, no le tienen hace tiempo. un siga al Sí, 150, 80, ¿viste? Le hace un siga porque dice, "Va, no, no le voy a hinchar, le voy a dar algo más, va a estar hipotenso, exacto, ¿sí? No está sí. comiendo Me mucho". opero hoy. Claro, entonces, bueno, buenísimo el dato. Bueno, Agradecidísimo. Fernando, Vane, no sé si te entendí bien, pero hubo un punto que me hizo ruido. Vos hablaste, finalizado el tratamiento, retirar la medicación antihipertensiva. Puede ser. claro, sí, cuando eh, son es- pacientes, perdón, no no, terminé. supongo que eso será acorde a si el paciente, no sé, en el seguimiento tenemos hipotensión o algún dato, porque así medio de oficio me sonó raro. Y es una pregunta. Y la otra que te quería preguntar, en función de, bueno, de tu experticidad en este tema, viste que durante tiempo se habló de toxicidad uno y 2 y el inicio precoz del tratamiento en los pacientes que reciben antraciclina con beta bloqueantes inhibidores de la ECA, ya casi se hablaba de una toxicidad irreversible. Entonces, teniendo en cuenta las dos cosas, un aspecto preventivo para evitar toxicidad y otro con el tema de la presión arterial, si pensás que está bien esto que te digo y si hay que tratar sistemáticamente con estas drogas a los pacientes. Son dos preguntas. Claro, o sea, la segunda no entendí mucho. O sea, me decís, los pacientes, Darle precozmente al paciente que recibe antraciclinas y ponerle cuando detectamos que algo subclínico, como puede ser caída del strain, suponete, darle precozmente inhibidores de la ECA y beta bloqueantes. claro, bueno, se hicieron algunos estudios de eso, de baja corte, y no tuvieron mucha adecuada respuesta a lo que se esperaba. Pero se sabe que debido a que tienen ese efecto protectivo, por eso se ponen de primera línea los bloqueantes del eje renina-angiotensina-aldosterona. Sí, el año pasado se publicó el Stop Quad, que es con estatinas, de la torvastatina en pacientes con linfoma. Se vio que podría llegar a disminuir la disfunción ventricular producida por antraciclinas, tengan o no dislipemia de base. Entonces, por ahí creo que por ahí se puede llegar a sumar un ladrillito ahí. Porque por ahora un tratamiento preventivo con IECA no se ha comprobado que Validado, sea claro. efectivo. Y en cuanto a los betabloqueantes, se trata de no ponerlos en primera línea actualmente, salvo que tengan, digamos, que se suponga que tiene mucho valor el sistema simpático. bien, 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 bien. Entonces, Queda como duda igual, es re está interesante. bien. Y no, viste, ahí hay pacientes, todos sabemos lo difícil que nos es cuando hablamos de porcientos y Exacto. decís caída del 5% y si no hiciste vos el eco precozmente, es tan difícil ser certero en eso, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, yo había leído esa info de Bremen, creo que era el autor, del tratamiento, de instaurar el tratamiento precoz en esos pacientes con, no sé, llamarla disfunción subclínica. Pero bueno, acabas de aclarar que así de oficio no, sino seguramente habrá que buscar algún elemento, qué sé yo, troponina elevada,
pro-BNP elevado, un strain que haya caído y capaz que ese grupito se podría beneficiar. Claro, sí, con bajas dosis, en donde uno llega a inhibir un Claro, poco el eje y no modifica la presión. Sí, está sí, bien. creo que, Bien. que lo bueno, entre comillas, de esto de que es tanto de arte, que uno por ahí puede dar se puede dar esto de decir, a ver, yo sé que lo puede llegar a beneficiar, por más de que no haya algo que me avale. Tal Mm. cual. Pero bueno, Robert, Convenimos que es un tema que la sistematización se hace compleja por la gran participación de actores que hay y claro, la poco vos por ahí te podés posicionar como experta y recibas derivación. Pero sabemos todo que hay pacientes que se controlan fuera de término, que no tienen el seguimiento apropiado o incluso equipos de trabajo que dos herramientas que son clave, como el strain y la fracción de eyección por Simpson, no la informan, ¿no? no, Lo informamos subjetivamente, que convengamos que técnicamente es una barbaridad para este grupo de pacientes y su seguimiento, ¿no? sí, sí, totalmente. Bueno, Robert, Incluso, vos, nada que ver, pero por ahí sumo un poquito esto de guardar los loops, guardar, porque a veces, no sé, siempre la fracción de eyección se modifica con esta subjetividad, pero por ahí al ver el video anterior que grabó el colega también sirve, porque bueno, yo ahí lo puedo comparar y veo si a mi ojo está igual que el de hoy o ha empeorado, eso también sirve un poco. Y con respecto a los antiangiogénicos, es donde se refiere esto de hacer el seguimiento, porque una vez que estas son drogas que actúan muy rápido, así como producen hipertensión en 24 horas, también puede ser rápida la instauración de la función del endotelio cuando se suspenden, entonces se puede llegar a producir una hipotensión refleja muy rápida y puede por eso dar eventos isquémicos. Entonces, incluso hasta se habla en algunos lugares se hablaba de monitorizar al paciente, de tenerlo no internado, pero hacer durante esas 48 horas posteriores a la suspensión, hacer controles más seguidos, colocar un mapa de ser necesario, porque pueden ser muy bruscas, hasta de 40 milímetros de mercurio la caída y es bastante, puede ser grave. perfecto, perfecto. No sé si alguien tiene alguna preguntita más. Ah, Robert, Yo te hago una pregunta. Yo tengo pacientes que están tratados oncológicamente y está tratada con 4 drogas a dosis máxima y sigue hipertensa, usa antiangiogénesis. Y ahí te escuché que se asocia nitratos, cosas que en general uno no está acostumbrado a usarlo en pacientes. Vos los nombraste como una potencial droga a utilizar. ¿Vos usarías en esta paciente que la veo como una paciente que está resistente a toda la terapia antihipertensiva, asociar nitratos, y si eso llega a no ser efectivo, ¿se le indica a la oncóloga poder modificar la droga? Claro, primero habría que ver con qué drogas está, si está... Es un antiangiogénico, no me acuerdo cuál es la no, droga, no, no, pero antihipertensivos. y está con esquema de valsartán, amlodipina, beta bloqueantes, espironolactona. Bien, y está ya en todas dosis máximas toleradas. Sí, exacto. Bien, Sigue todavía con 160, está hipertensa todavía con todo eso. claro. Y primero lo que habría que hacer es primero descartar antes, porque 160 es un valor en donde se puede llegar a tolerar el antiangiogénico todavía. O sea, hay que bajar la presión, no hay ningún tipo de dudas. Pero habría que ver primero si hay algún tipo de otro mecanismo que uno pueda llegar a eliminar. Por ejemplo, apnea del sueño, si tiene dolor, si está recibiendo corticoides, AINES. ¿Habría que No, descartar algo de ninguno de esos. eso? No, no tiene nada de eso. Apnea del sueño tampoco. Tampoco, no, es una De persona. estar, y ahí habría que hablar con el oncólogo para ver cuánto tiempo falta para finalizar el tratamiento y yo le solicitaría un mapa para saber si ese valor se presenta solamente en la consulta o si tiene valores mayores. De tener valores mayores, voy a tener se pueden agregar, se indican hidralazina o se puede llegar a colocar nitratos transdérmicos, pero se puede llegar a hablar primero cuánto es lo que falta para finalizar el tratamiento. Si supera los 180 ya tenemos que suspender el tratamiento antiangiogénico. Sí, digamos, pero agregaría alguna droga más también.
Bien. Perfecto. ¿Y Bien, qué gracias. betabloqueante tiene? Carvedilol. Carvedilol. Y también están todas a dosis máximas. Sí, está en todas dosis máximas y persiste muy hipertensa. Todavía yo he Claro, hablado con el oncólogo y lo que no tiene nitratos, no le he dado nitratos, exacto. claro. Sí, se podría intentar, incluso también se puede, se habla de clonidina Sí, en en algunos papers general, también. por eso no lo Ujú, había escuchado los nitratos, por eso te preguntaba. Gracias. ujú. No, por favor, un gusto. Perfecto, bueno, buenísimo. No sé si alguien tiene alguna preguntita más. Si no, bueno, Vane, mil gracias. La verdad que nos has transmitido tener el reflejo necesario para tratar la presión en estos casos, que ya te digo, al menos en lo personal tenía cierta permisividad como focalizando, le daba mucha importancia a la función ventricular, pero saliendo de eso le restaba importancia un poco a lo que es la presión y era un poco más permisivo, un poco poniendo foco en su problema oncológico y dejando el otro. Ya ahora, bueno, ahora me queda mucho más claro que hay que tener reflejos, no dejarlo pasar, porque que haya hipertensión en contexto de quimio o rayos, va a hacer que la cardiotoxicidad secundaria a ese tratamiento sea más probable. Así que buenísimo lo que nos has transmitido. Bárbaro, me ¿Eh? alegro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana, Vane, Bárbaro, desde igual. Estados Unidos. No sé qué hora será ya, Thanks a lot, dear colleague. pero ¿qué hora es, Vane, allá? No, acá son 12:10 Ah, bueno, y el bueno. domingo cambia y vamos a tener 2 horas de diferencia. Ah, bueno, bueno, bueno. Por ahora una, así que está bien. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo Bueno, viene? ¿Aguante Kamala o aguante? Y está peleado, ¿eh? Está peleado. No, vale, Bueno, muchas un gracias. abrazo a todos. muchísimas Adiós. Muchas gracias. Un gracias. abrazo a Chao, todos. chao. Chao, 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 chao. Chao, vale, gracias. Gracias. Chao, Vane, gracias.